El versículo 14 dice así la palabra de Dios, un pasaje bastante conocido para nosotros los cristianos. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiero que oremos y pidamos al Señor que aquí a los hermanos que están aquí y a ustedes que están en casa, que Dios por medio de su Espíritu haga una obra especial en nuestra mente y corazón. Buen Padre, hemos cantado eso. Buen Padre, eso eres tú. Y somos amados por ti. Esa es nuestra identidad. El ser amados por ti es lo que nos define. No algo que nosotros hagamos, no algo que nosotros tengamos por nosotros mismos. A nosotros nos define una realidad mayor y es el hecho de que tú nos has amado en Cristo. Oh, te damos alabanza y gloria por eso. Ahora, Señor, nuestra adoración a ti, Señor, tiene otro matiz, otra forma, y es escuchar la voz de tu palabra. Y yo quiero pedirte que a cada uno de mis hermanos que está aquí y a cada uno de mis hermanos que escucha esta transmisión, que nos des el don, Señor, de la atención reverente y expectante. Reverente porque eres tú quien nos habla y expectante porque hay cosas que tú haces cuando nos hablas. Señor, tú conoces cuánto necesitamos de tu palabra hoy. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tus labios. Y eso es lo que necesitamos hoy, Señor. Te pido que tu palabra, Señor, llegue con una clase de poder a los corazones de mis hermanos. Que llegue con certeza, que llegue con fe a los corazones. Y Padre, te pido que después de este sermón, Cristo sea visto, sea apreciado, sea discernido, valorado mucho más, Señor, en nuestra mente y corazón. Que día de adoración sea una iglesia que cuando vea a Jesucristo, vea hermosura. Que cuando vea a Jesucristo, vea provisión. Que cuando vea a Jesucristo, vea belleza, vea abundancia, vea eso que nosotros estamos necesitando. Sácianos hoy, llénanos hoy, santifícanos hoy por el poder de tu palabra. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Quiero primero que todo dar 3 razones por qué voy a predicar este sermón. ¿Por qué voy a enfocarme en Juan 1:14? La primera razón es porque Juan 1:14, Juan 1 al 14 más bien, es algo que he venido meditando casi por 5 o 6 semanas. Es un pasaje que he venido estudiando y he venido orando en estas últimas semanas. Y he querido compartir con ustedes algo de lo provechoso que esto ha sido para mí. Esa es la primera razón por la cual estoy compartiendo esto y estoy haciendo una pausa a nuestro estudio de hombre y mujer iguales y diferentes. La segunda razón por qué quiero compartir esto es porque acabamos de pasar un tiempo difícil en un sentido, como muchos tiempos que tendremos seguramente difíciles como iglesia. Y necesitas tener una lectura correcta, una interpretación correcta. La lectura y la interpretación que tengamos de un tiempo como este puede ser una lectura equivocada.
Y si tienes una lectura equivocada de este tiempo, no puedes aprovecharlo si Dios quiere hacer algo contigo. Es importante tener una buena lectura de las cosas para sacar buenas conclusiones de cada época. Y ahora en el sermón voy a hablar un poquito más de eso. Y tercero, ¿por qué quiero compartir este sermón? Y es porque como iglesia constantemente decimos que Cristo es suficiente. Es más, nosotros tenemos una camiseta que dice Cristo es suficiente. Pero me temo, como pastor de día de adoración, que no siempre vemos esa suficiencia o no siempre experimentamos esa suficiencia o no sabemos cómo y en qué sentido Cristo es suficiente. Y hay veces tampoco lo podemos explicar. Quiero con este sermón que esa suficiencia sea palpable, que sepamos cómo es que Cristo es suficiente para mí, que sepamos cómo Cristo es suficiente para William Acero, para Sebastián Ospina, para Eric Ortiz, para Damaris Chamalé, para Juan Camilo Vélez, para Arturo García, para Gustavo Chamalé. ¿Cómo Cristo es suficiente? ¿En qué sentido? ¿Y de qué maneras Cristo es suficiente para nosotros? Y eso es lo que quiero hacer con este sermón. Y lo mismo para ustedes que están siguiendo este sermón desde casa. No va a ser un estudio minucioso, solamente nos vamos a enfocar en 2 palabras de Juan de este versículo. Es un precioso pasaje central para la fe cristiana. Y lo que quiero comunicar con este sermón es lo siguiente. Estas son las 2 cosas que yo quiero comunicar. Una de ellas tiene que ver con entender el contexto de este mundo en general, y lo segundo tiene que ver con el pasaje que nosotros acabamos de leer. Este es lo que yo quiero comunicar con este sermón. Lo voy a decir y después lo voy a desarrollar. La primera verdad que yo quiero desarrollar con este sermón es esto: que tú, creyente de día de adoración, necesitas más ayuda, asistencia y provisión de la que puedas imaginar en el día más sencillo, en el día más calmado, en la época más próspera, más dichosa, más productiva y más pacífica de tu vida. Ese es lo primero, lo voy a repetir otra vez. ¿Qué es lo que yo quiero comunicar con este sermón y qué quiero recordarte con este sermón? Que tú puedas recordarte y creer de verdad. Lo primero es que tú, creyente de día de adoración, necesitas más ayuda de la que puedes imaginar en el día más sencillo, en el día más calmado, en el día más próspero, en el día más dichoso, en la época más productiva y más pacífica. En otras palabras, lo voy a decir al revés. Lo que yo quiero es ayudarte a entender que aún en los días más calmados de tu vida, en los días más prósperos de tu vida, en los días más productivos y pacíficos de tu vida, tú tienes una necesidad de ayuda mayor de la que tú puedes imaginarte. Eso es lo primero que yo quiero recordarte, pero más que recordarte, yo quiero que tú lo creas. Tú necesitas creer esto. Es urgente para ti que tú lo creas, que en el día de tu sanidad tú necesitas de la gracia de una manera inimaginable. En el día de tu prosperidad, de tu dicha, aún en ese día eres profundamente un ser dependiente y necesitado. Y segundo, lo que yo quiero compartir es que Cristo Jesús es esa ayuda, esa asistencia
Y esa provisión que tú necesitas en el día más sencillo, más calmado, en la época más próspera, más dichosa y productiva, que Cristo Jesús es tres palabras importantes, es verdadera, práctica y suficiente ayuda para todo creyente y en todo tiempo. Esto es lo segundo que quiero compartir, que Cristo es esa ayuda, es esa asistencia, esa provisión que tú necesitas en el día más sencillo, más calmado, en la época más próspera de tu vida, más dichosa y productiva de tu vida. Lo que quiero decir es que el día que estás aquí, no necesitas más gracia de la que estás aquí. Que incluso en estos días de productividad, de dicha, de paz, aún en esos días estás profundamente necesitado de Cristo, igual que en estos días. Esa es una reflexión que he venido meditando y masticando en estos días. Quiero primero decir algo acerca de este pasaje. Quiero decir algunas cosas porque el texto, escuchen lo que dice. Y nos vamos a enfocar en las dos últimas palabras. Escuchen lo que dice. Y aquel verbo, y hace una referencia a Cristo como el verbo. ¿Por qué el verbo? Porque el verbo es la palabra logos, es hablar, es la palabra. Cristo es la última y la más definitiva comunicación que Dios ha hecho con los hombres. Por eso se llama el verbo. Cristo es el mensaje de Dios. Y dice, aquel verbo, ya ha dicho algo acerca del verbo. Si usted recordará, Juan 1 empieza así. En el principio era el verbo, hablando de Cristo. Y el verbo era con Dios. Y después dice, el verbo era Dios. Ya ha establecido que el verbo es Dios. Versículo 2. Nuevamente repite la palabra principio. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Y aquí es donde los testigos de Jehová se pierden. Porque ellos dicen que la traducción dice, el verbo era un Dios. Pero la traducción no dice el verbo era un Dios, la traducción dice el verbo era Dios. Y para que no quede duda de que a quien se está refiriendo, el verbo, es Dios mismo, en el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. ¿Qué todas las cosas? Todas las cosas. Y añade y dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Queriendo decir, si hay algo creado en este universo, Cristo lo ha creado. El verbo de Dios lo ha creado. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio de la luz. Él no era la luz, sino vino para dar testimonio de la luz. Él llega hasta el versículo 13 y él retoma otra vez la idea del verbo. Y él dice, el verbo fue hecho carne. Esa es la primera afirmación, hablando de Cristo. Dios, el verbo, se hizo carne. Se hizo humano, tomó forma humana, segunda afirmación, y habitó entre nosotros, tercera afirmación, y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y cuarta afirmación, lleno de gracia y de verdad. Y en esa afirmación yo me quiero enfocar hoy día. Quiero solamente pasar brevemente. Lo primero dice, a Él se le llama el verbo, se hizo carne, o sea, tomó forma humana, se hizo materia. Cristo se hizo materia, algo que puedes
ver, algo que puedes tocar. Mis hermanos, Juan 1:14, Juan 1, si usted es cristiano, usted necesita saber esto. Si usted es cristiano, es urgente y necesario, indispensable que usted sepa Juan 1:14. Es el pasaje más claro respecto a la encarnación del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que nos hace diferentes a nosotros de cualquier otra religión? Juan 1:14, que nosotros creemos que el Dios de los cielos se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Juan 1:14. El Dios de los cielos se hizo humano. Eso es lo primero. Lo segundo, habitó entre nosotros. Esto es importante. Es más, la carta de la que hablaba Sebastián de esta semana se enfoca en esa palabrita, habitó entre nosotros. O sea, estuvo entre nosotros. Y la palabra que usa Juan es la misma que el Nuevo Testamento usa para describir la palabra del tabernáculo en el desierto. O sea, Cristo hizo morada en nosotros y en medio de nosotros. Todo esto sugiere, esto de habitó entre nosotros, sugiere que esa misma presencia que se posaba sobre el tabernáculo ahora está en medio del pueblo, de manera visible, de manera palpable, de manera tangible, de manera permanente, habitó entre nosotros. Lo tercero que dice este pasaje, Juan dice, y vimos su gloria. Vimos su gloria. Y obviamente le está haciendo una referencia a que ellos vieron a Jesús y lo vieron en toda su gloria, con todo lo que él hacía, con todo lo que él decía. Pero yo creo que en particular él se está refiriendo al día de que ellos tuvieron esa experiencia, Jacobo, Juan y Pedro, cuando vieron a Jesús y el Padre dio una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Por eso él dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Él es único, él es único, él es un Hijo único. Y el Padre lo confirmó desde el cielo con esa voz. Eso es lo tercero que dice el pasaje. Y lo cuarto, y aquí nos vamos a enfocar, lleno de gracia y de verdad. Si tú te olvidas de todo lo que hemos dicho y te puedes quedar con algo, es que te quedes con esto. Cristo es lleno de gracia y de verdad. Ahora, esto es lo que voy a desarrollar en los próximos minutos. Para comprender la importancia de esta afirmación, debemos entender algo. Estamos en Juan 1:14. Yo quiero que vayamos un poco para atrás. Vayamos un poco para atrás y levantemos un poco la mirada. Y miremos el horizonte. Que miremos Cooper City. Que miremos Pembroke Pines. Que miremos Broward County. Que miremos South Florida, el sur de la Florida. Que miremos los Estados Unidos. Que hagamos una mirada para atrás para entender esto de Dios se hizo carne y estaba lleno de gracia y de verdad esta persona. Para entender eso, a mí me gustaría que pudiéramos mirar hacia atrás y hacer una evaluación. Que podamos mirar año 2020, año de pandemia. Al menos aquí para nosotros, año de elecciones. Unos aquí Biden, otros aquí Trump. Año de desempleo. Que miremos que en la televisión hoy día, ya en esta época, se acepta normal que el hombre se case con el hombre, la mujer con la mujer. A los niños varoncitos que quieren jugar con muñecas se les hace operaciones, se les remueve sus partes privadas y se les da bloqueadores y se les inyecta cosas para que actúen como niñas. Que miremos y veamos de que en este país, al menos hablando de Estados Unidos, es legal
matar a un ser humano en el vientre de su madre. La pornografía está al alcance de la mano. Las mujeres se desnudan en la televisión. Las mujeres se desnudan y muestran sus cuerpos sin ningún tipo de reparo. Yo quiero que miremos un poquito atrás y hagamos como un survey, como una evaluación de dónde estamos nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? Y hay dos cosas que yo quiero decir. Para hacer una evaluación correcta, es más, yo me atrevo a decir ahora, en este momento, por la palabra, voy a hacer la descripción más exacta de en qué mundo vivimos. Y hay dos cosas que tú tienes que tener en cuenta. Número uno, vivimos en un mundo que está lleno de pecado. Nos levantamos cada mañana en un lugar que está dominado por la realidad del pecado. Muchas cosas están mal en este mundo. El pecado en sus diferentes manifestaciones es la mayor realidad de la existencia humana. El pecado es la realidad más viva, más evidente, más dominante del planeta Tierra. Pero no solo nos levantamos cada día a esa realidad. No solamente está allá afuera. No. Nosotros mismos, y voy a personalizarlo, creyentes de día de adoración, estamos rodeados de pecado. Tenemos una inclinación inherente hacia el pecado, una atracción natural hacia el pecado. Esa es la realidad de nuestra existencia. Si alguien te preguntaría, dame la mejor definición de nosotros como seres humanos y de este mundo, podemos decir, es un mundo de pecado y somos gente de pecado, pecadores. Pero aparte de eso, esta es la segunda parte de la descripción, este es un mundo de mentiras. Este es un mundo de mentiras, de engaño. Juan, en Juan 1, habla de que la luz en las tinieblas resplandecen y las tinieblas no resplandecieron contra ella. Y la razón por la cual él introduce aquí el tema de las tinieblas es porque él está haciendo un paralelismo con Génesis 1. En Génesis 1 es, en el principio Dios creó todo, y lo próximo que dice, y Dios dijo que sea la luz. Y lo que él está tratando de hacer el paralelo es la luz física que echa fuera las tinieblas. Esa es la primera parte. Aquí viene a decir la luz espiritual echa fuera toda tiniebla espiritual. Este es un mundo de tinieblas. Esto quiere decir, no solo en el sentido moral de la palabra, sino también en el sentido de nuestra capacidad para ver, entender y discernir las cosas. El mundo, mis hermanos, el mundo es un lugar dominado por el error y la mentira. Pero no solo eso. Nosotros los seres humanos tenemos una inclinación inconsciente y natural hacia el engaño. Somos susceptibles al error y estamos como predispuestos al engaño. Vivimos en un mundo de engaño y nosotros somos seres predispuestos al engaño. Vivimos en un mundo de mentiras y nosotros somos inclinados a la mentira. No entendemos las cosas como las debemos entender. No interpretamos la realidad de la manera correcta. Ahora, nuestra ceguera a este respecto es tal que no pensamos que estamos en esa condición, y eso es lo peor de todo. Es decir, somos ciegos que pensamos que vemos. Eso es ridículo.
Eso es triste. Somos ciegos y no creemos serlo. Incluso nosotros los cristianos no estamos libres de esa realidad. Nosotros todavía luchamos por resistir la mentira. Los cristianos debemos hacer esfuerzos constantes e intencionales para no ser arrastrados por el error, por la mentira y el engaño. Mis hermanos, estas dos cosas en mente: mundo de pecado, mundo de mentiras, mundo de pecado, mundo de mentiras. Somos gente inclinada al pecado, inclinada a la mentira, predispuestos al error y a la mentira. Así nos levantamos cada mañana. Esta mañana cuando nos levantamos, te levantaste a este mundo. Cada hijo de Dios, cada persona que ha puesto su confianza en Cristo para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma, se despierta a esta realidad. Hoy día, antes de tomarte tu primer sorbo de café, hay una realidad mayor: que te levantaste a este mundo de pecado, este mundo de engaño y de mentira, y que tú y yo somos gente inclinada al pecado e inclinada al error y a la mentira. Este es un mundo enfermo, no por el coronavirus. El coronavirus un día va a ser una pequeña nota a pie de página. No, es un mundo enfermo de pecado y nuestros cuerpos son recipientes enfermos. Es un mundo lleno y dominado por el pecado y somos una raza llena y dominada por el pecado. Pero también estamos en un mundo lleno y dominado por la mentira y el engaño, y somos una raza de personas inclinadas y predispuestas al error. Esto es cierto de todos los cristianos. Esta es nuestra realidad, la realidad de la existencia humana. Entonces, cuando creemos esto, el otro día en el grupo de los jóvenes yo le pedí a los jóvenes que escribieran 3 cosas de las que tú crees, que tú sabes que son ciertas. Y cada uno escribió cosas de las que ellos creían y estaban persuadidos y son ciertas y estaban dispuestos a dar su vida por eso. 3 cosas. Esta puede ser una de ellas. Este es un mundo de pecado y un mundo de mentira. Y cuando creemos esto y tomamos en serio, entonces las palabras de Juan son instructivas, son coherentes, son iluminadoras y llenas de esperanza. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Yo le pido al Señor que esto aterrice en tu mente y corazón con tal fuerza, que fe se produzca en tu corazón respecto a tu Salvador. Y aquel Verbo fue hecho carne. Aquí es donde las palabras de Juan adquieren gran importancia. No apreciaremos la realidad de estas palabras, mis hermanos de día de adoración, si no entendemos la realidad de este mundo, que es un mundo lleno de pecado y mentira. Si no comprendemos que nosotros somos gente pecadora, débiles, frágiles y que estamos constantemente inclinados hacia la mentira, susceptibles al error y al engaño. Entonces, ¿cuál es nuestra mayor necesidad? ¿Cuál es la ayuda que necesitamos? Si somos personas inclinadas al pecado, y si somos personas inclinadas al error, y si vivimos en un mundo lleno de pecado y lleno de error, ¿cuál es nuestra mayor necesidad? ¿Que salga un presidente republicano o demócrata?
que salga una vacuna. No, nuestra mayor necesidad es de gracia y verdad. Nuestra primera mayor necesidad como pecadores, mis hermanos, es de gracia. La gracia es para el pecador lo que el agua es para el sediento, lo que la leche para el recién nacido, lo que un padre para el huérfano. La gracia es para el pecador lo que el agua es para el pez. Lo que la provisión para una viuda. Lo que la medicina para el enfermo. Y Juan nos dice que Cristo es esa gracia. Voy a hacer en un momento una definición de lo que es la gracia. Y voy a tratar de ser sencillo para que tú la puedas retener y mirar si es que se corresponde a lo que la Biblia enseña. No me gustaría que seamos una iglesia que cuando le preguntan a alguien y alguien responde, estoy sostenido por la gracia, que ni siquiera sepamos qué significa eso. No quiero pastorear una iglesia así. No quiero que seamos creyentes así. Es más, no es suficiente eso, no ayuda. Si tú dices, estoy sostenido por la gracia, que tú sepas de qué estás hablando, que tú sepas que hay textos, hay verdades, hay realidades que sostienen y apoyan esa gloriosa realidad. Y la razón por la cual he dicho que el pecado es una realidad tangible, tocando esto, es porque es cierto, tú y yo lo experimentamos constantemente. Esa gracia que todo pecador necesita es Cristo. Cada día de una manera urgente. Esa gracia que el pecador necesita diaria y desesperadamente. Cristo lleno de gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? He tratado de ser lo más bíblico posible, pero también tratando de usar las palabras más sencillas posible. Lo voy a decir en español, después lo voy a decir en inglés. Si quieres adoptar esta definición de gracia, yo sé que en ocasiones, por ejemplo, se suele definir la gracia como el favor no merecido. ¿Verdad? ¿Qué es la gracia? Es el favor no merecido. De otro lado dicen, como mi profesor Bryan Chapell decía, gracia es Dios proveyendo para los suyos lo que ellos no pueden proveer para ellos mismos. Me encanta esa definición. Gracia, dice Bryan Chapell, es Dios proveyendo para los suyos lo que ellos no pueden proveer para sí mismos. Ahora, quiero darte esta definición. Si quieres, esta sería nuestra definición de lo que es gracia para nosotros aquí, desde la Biblia, en día de adoración. La gracia es la benevolencia, una palabra bien conocida, benevolencia, ¿verdad? Aquí, benevolencia, ¿se entiende esa palabra? ¿Sí? Benevolencia. La gracia es la benevolencia de Dios. O más bien, que Dios extiende. La gracia es la benevolencia que Dios extiende, y hay dos palabras claves, por Cristo y en Cristo. No podemos hablar de gracia y separarlo de Cristo. Decimos por Cristo porque es Cristo que la asegura en la cruz del Calvario, y es en Cristo porque Dios no la da fuera de Cristo. Quiero decir esto,
La gracia es la benevolencia que Dios extiende por Cristo y en Cristo para suplir todas las necesidades de los que no la merecen. Esa es la definición que yo creo que encierra. No es exhaustiva, pero la gracia es la benevolencia que Dios extiende por Cristo y en Cristo para suplir todas las necesidades, y cuando decimos todas, incluimos todas de los que no la merecen, porque la benevolencia de Dios no la merecemos. Cuando los hermanos me llamaban durante el tiempo que estuve con el virus, mi respuesta para todos: estoy mejor de lo que merecemos. Estoy mejor de lo que merezco. Estoy mejor, siempre estarás mejor de lo que mereces. Siempre. Te encarcelaron por predicar el evangelio y estás en una cárcel donde no te dan comida y no te dan para abrigarte. Estás mejor de lo que mereces. Eso es cierto de todos los cristianos. Y eso es muy liberador, mis hermanos. Eso es muy liberador. Sobre todo en una época donde vivimos en medio de una generación de víctimas. Número 1 y 2, una generación con un sentido de entitlement, un sentido de que me merezco esto. No merecemos nada. Me pone mal cuando me voy de vacaciones y alguien me dice: usted se lo merece. Y por dentro, para no ser grosero, le digo: yo no me merezco las vacaciones. No me merezco las vacaciones. No me merezco comer. No me merezco vestir, no me merezco tener una familia, amigos, una iglesia, la oportunidad de servir, un carro, una casa, dinero en el banco, medicina. No lo merezco porque yo he ofendido al Dios que me creó. He despreciado al Dios que me creó. Viví años de mi vida dándole la espalda, desafiando su autoridad. Perdido, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y Él tuvo misericordia de este pecador cuando en el 99 abrió mis ojos y me salvó. La gracia no la merecemos y siempre estaremos mejor de lo que merecemos. Eso es la gracia, es la benevolencia que Dios extiende por Cristo, en Cristo, para suplir todas las necesidades de los que no la merecen. Si creyéramos esto, nos quejaríamos menos, ¿verdad? Si creyéramos esto todo el tiempo, no nos quejaríamos ni de la comida que le falta sal. ¿Cuánta queja de nosotros vivimos en un país donde todo es tanta abundancia y nos quejamos todo el tiempo? Pero si creyéramos esto, diríamos: Señor, tengo más de lo que necesito y tengo más de lo que merezco. Grace is the benevolence God extends through Christ and in Christ to supply the needs of those who don't deserve it. Grace is the benevolence God extends through Christ and in Christ to supply the needs of those who don't deserve it. La gracia es la benevolencia que Dios extiende por Cristo y en Cristo para suplir todas las necesidades de los que no la merecen. Mis hermanos, en Cristo tenemos esta gracia, porque Él con su muerte obtuvo el perdón. Qué mal cuando un cristiano le dice a otro: perdónate a ti mismo. Perdón, no encuentro otra palabra. Qué estupidez. Perdónate a ti mismo. ¿Quién te crees tú? Si el pecado es una ofensa contra Dios, el único que te está supuesto a perdonar es Dios. Y lo único que tú tienes que hacer es creer que Él te ha perdonado. Ay, no me perdono a mí mismo. ¡Qué estupidez! Eso es una manera de pensar como el mundo. El pecado no es una ofensa contra ti, es una ofensa contra Dios.
Y el que tiene que perdonar es Dios. Y si estás en Cristo, Él ya te perdonó. Lo que tú tienes que hacer es creer y tomarlo en serio. Con su vida Él nos asegura la vida eterna. Con su sacrificio nos abre un camino a Dios. Por eso digo, esa benevolencia o esa gracia a veces es perdón. Es perdón. Cristo lleno de gracia, de gracia. A ti te hablo, pecador, que estás abrumado bajo el peso de tu propia maldad. Hay perdón en Jesucristo, real, auténtico, tangible, palpable, visible. Lo puedes tocar porque vino en la persona de Jesucristo. En otras ocasiones esa gracia es poder. Porque Cristo es el poder de Dios que está en nosotros por su Espíritu. Poder que sostiene cuando tu vida se ponga tan dura y difícil. Cuando tu vida se ponga y se va a poner difícil. Un cáncer o un cónyuge que te traiciona o un hijo que se va a hacer estupideces o un trabajo de 30 años o la muerte trágica de un ser querido que no estaba en Cristo y no tengas fuerza, cuando estés absolutamente débil. No la debilidad del coronavirus. No estoy hablando de esa debilidad. Porque esa debilidad se va en 2 semanas. Estoy hablando de esa debilidad donde quedas derrumbado. Porque eso que nunca pensaste que te iba a pasar, te pasó. Eso que nunca pensaste que ibas a hacer, hiciste. De eso estoy hablando. Estoy hablando de vida real. En ese día, cuando no tengas absolutamente fuerzas, ahí va a venir el poder de Cristo para sostenerte. Y hay veces no va a ser espectacular. A veces no va a ser una experiencia sobrenatural donde tú miras un ángel venir, descender y tú veas físicamente a Cristo. No, va a ser que te va a sostener ahí, quieto, quizás llorando con lágrimas, pero ahí va a estar Él. Poder que sostiene. Por eso creo en el cristianismo. Y por eso me da pena el que muchos cristianos vivan un cristianismo tan superficial. Tan superficial. A veces esa gracia va a ser fuerza santificante. Para que mueras al pecado y vivas a la justicia, para que mueras al orgullo y vivas a la humildad, para que mueras a la ira y vivas a la mansedumbre. A veces va a ser energía que nos capacita. Energía que nos capacita. La gracia es poder, joven, para que no te masturbes. Eso es la gracia. Ahí deja que Cristo se meta ahí. En ese momento, entre tu teléfono y tú, que se meta ahí y dile, si tú eres real, dame poder para no pecar. La gracia, mi hermana querida, casada con un hombre incrédulo, la gracia es poder para que puedas soportar al incrédulo de tu marido, para que lo puedas amar y servir. Eso es la gracia. Ahí te encuentra la gracia. Cuando Él sale con toda su estupidez y toda su incredulidad y dureza, ahí la gracia viene para darte sensibilidad y mansedumbre y para que lo sigas amando, para que lo sigas soportando, para que lo sigas atendiendo. Es poder para reflejar a Cristo en ese matrimonio difícil, hombre, mujer, en ese matrimonio que se ha vuelto tan abrumador. Eso es la gracia. Es la medicina que Dios ha provisto para todas nuestras necesidades en Cristo. Gracia se llama a la ayuda, a la asistencia, a la provisión que Dios nos da en Cristo.
Cristo es la encarnación, Cristo es la personificación de la benevolencia de Dios, es la personificación del amor de Dios para nosotros, del amor de Dios para nosotros. Él te ama y Él vino a demostrarlo en carne y hueso. Él te ama. ¿Por qué te sientes inseguro e insegura? Cristo es la personificación de la compañía de Dios, de la ayuda de Dios, de la asistencia, de la provisión de Dios. Por eso Juan, el mismo Juan en el versículo 18, capítulo 1 dice: a Dios nadie lo vio jamás, a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero nuestra segunda mayor necesidad como pecadores es de verdad. Necesitamos verdad. El creyente cada día, por el solo hecho de vivir en un mundo de mentira y por estar predispuesto a la mentira, necesita verdad. El creyente necesita con frecuencia y con urgencia la verdad. Necesita información sobre la cual sostenerse y basar su vida. Información, fact. Necesita información correcta y digna de confianza. El creyente, mi hermano querido de día de adoración, mi hermana querida de día de adoración, necesitas datos correctos, datos precisos para entender este mundo, para entender la realidad. Necesitas datos certeros para caminar bien y no tropezar, para no equivocarte, para no desperdiciar tu vida, para no perderte. Y esa verdad es Cristo, porque Él viene a exhibir la mayor realidad. Él presenta y saca a la luz la mayor verdad. ¿Cuál es la mayor verdad? Es Dios. Todas las otras verdades son secundarias, son contingentes, dependen de una mayor fuente, de una mayor verdad, y es el Dios que nos creó y nos redimió en Jesucristo. Su vida, la vida de Cristo, su obra, su carácter, sus palabras se constituyen en la verdad que todo hombre y todo creyente necesita escuchar siempre. Esas realidades deben resonar en nuestra mente, deben ser escuchadas, contempladas, entendidas, discernidas y apreciadas. La vida de Cristo, mis hermanos, la vida de Cristo debe ser como un grito que resuena en nuestros corazones cada día. Su vida debe ser como la bulla que escuchas constantemente. Todos los días, mis hermanos, al frente de mi casa hay un parque, y todos los días del verano, a eso de las 6 de la tarde, 5 de la tarde, 4 de la tarde, se escucha la alarma de los truenos, y es ensordecedor. Nadie lo puede ignorar, y comienza ese sonido y no para. Eso debe ser Cristo para nosotros. Bulla que escuchas constantemente, una realidad que no puedes ignorar. Su obra en la cruz debe ser la información que más escuchamos, que mejor entendemos y que más influye en nuestras mentes. Sus palabras deben ser las melodías que más percibimos, y sus advertencias como la información que son tomadas con más seriedad. Sus advertencias deben ser tomadas con más seriedad. Y aquí yo quiero decirte algo, mi hermano de día de adoración. No tomes más en serio Univisión y Telemundo, CNN, ABC o Fox. No tomes más en serio eso. Y algunos de ustedes han tomado más en serio eso. Porque lo que dicen las noticias ha afectado más cómo vives y cómo piensas que lo que dice la palabra. Hundidos en sus casas. Estás viviendo como una persona que no tiene a Cristo. Y no te escondas detrás de la máscara de la prudencia.
No te escondas detrás de la máscara de la prudencia. El jueves en el grupo decía, estos no son tiempos para vivir mediocremente, tibiamente. Oh, por amor de tu alma te lo digo, mi hermano. Este es un tiempo para pelear por la santidad, pelear por la iglesia, abrazarnos valientemente del evangelio. Porque a veces no hay ninguna diferencia entre tú y el vecino no creyente. No es lo peor que nos puede pasar que nos muramos. No es lo peor. Lo peor es desperdiciar una vida aquí y vivirla como si Cristo no fuese de carne y hueso y real. Esta es la verdad para mí. Si quieres hacer la tuya, ¿qué es la verdad? No se puede decir esto en una palabra. Yo no puedo quedarme conforme diciendo la verdad es todo aquello que se corresponde a la realidad. No puedo quedarme con eso. Esta es la verdad. Si tú me preguntas a mí, estamos diciendo, Cristo es lleno de gracia y Cristo es lleno de verdad. ¿Qué es la verdad para ti? No puedo darte dos palabras. Lo lamento. Esta es la verdad. Que el Dios de los cielos se hizo hombre en Cristo. Y vino a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Un hecho corroborable, histórico, un dato, un evento histórico. Así como la pandemia que explotó en un mercado de animales en Wuhan, China, un evento histórico, tengo otro evento histórico de mayor relevancia. Y es que el Hijo de Dios hace 2000 años en Palestina murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Y Él se levantó de los muertos al tercer día. Y aseguró mi redención. Y por la fe en Él soy hijo de Dios. Tengo comunión con Dios. Tengo su Espíritu que vive en mí. Y me da el poder para glorificar a Dios. Me da su justicia. Me da su amor. Me da su paz. Me da su gozo. ¿Cómo vivir intimidado? ¿Cómo vivir para otras cosas? Aparte de eso, me promete estar conmigo todos los días y Él ha cumplido su promesa. La última vez que hablé con mi cuñada, antes de que el Señor se la llevara, ella estaba en el hospital. Ella no podía hablar porque estaba toda entubada. Estaba con el oxígeno. Mi cuñada, la hermana de mi esposa. Y lo único que yo le decía a ella, yo quiero recordarte que Cristo está ahí al lado de tu cama, tú no estás sola, le decía. Ahí está, y ella me hacía así. Ahí está. Hacemos a Cristo un mentiroso si dudamos de su compañía. Y Él no es un mentiroso. Aún en el día más difícil, ahí está Él a tu lado. Él no te ha dejado. Él está contigo. Cada cosa que me pasa, Él la va a usar para mi bien. Él me tiene en su mano, dice Juan 10. Él me tiene en su mano, mi hermano y mi hermana. Y me protege del enemigo. Y ha preparado un lugar y ha prometido que un día volverá por nosotros y nos llevará con Él para vivir eternamente, disfrutando de comunión con el Dios Trino. Esa es la mayor verdad, esa es la mayor certeza. Cristo es gracia y Cristo es verdad. La información más importante de la historia de la humanidad es esta. Es la verdad más objetiva. Es la realidad más dominante, más permanente y más digna de nuestra confianza.
Necesitas verdad cada mañana. Cada mañana necesitas, así como te tomas tu dosis de vitamina C, de multivitamina y de el colesterol y de la presión alta, y te tomas la cuestión para no enfermarte y la cuestión para las coyunturas y la cuestión esta y todo lo que tú hagas. Tú necesitas verdad y Cristo es esa verdad. Cuando eres tentado a creer que no eres amado porque has pecado mucho, vas a ser tentado de alguna manera. Cuando la embarras, cuando metes las 4 patas y tú dices, ¿qué me va a amar Cristo? Y cuando cuestionas a Cristo y cuando desafías a Dios y tú sientes, ¿qué me va a amar este? Cristo dice, así como el Padre me ha amado, yo te he amado. Ahí quédate. Ahí quédate en Juan 15:9. Te tomas de ahí y tú dices, de aquí no me muevo. Como Gustavo cantaba, Él es un buen Padre. Él nos ama y eso es lo que somos. Somos amados por Él. No te definas por qué bien tú amas a Dios, porque eso cambia. Eso es lo más estúpido hacer. Porque si tú haces eso, tú vas a vivir como un roller coaster, como una montaña rusa. Porque el lunes vas a amarlo mucho y el martes poco y el miércoles peor y el jueves un poquito levantas. No. Déjate definir por lo que Dios te ha hecho y ha demostrado en Cristo. Te ha amado. Eres amado por Dios. Cuando somos tentados a pensar que el pecado es lo que me va a saciar, porque por eso pecamos porque pensamos que esto nos va a traer alguna satisfacción. Viene Cristo y te dice una verdad superior. Y Él te dice que el que bebe de Él no tendrá sed jamás. Cuando la circunstancia sea por falta de trabajo, porque te han botado del trabajo, me dice, no tendré para sostenerme financieramente. Y eso estoy seguro que a más de uno se lo ha dicho. Que no hay esperanza para mí y para mi familia. Que me tengo que mudar, que me tengo que ir a otra parte. Cristo dice, vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Cuando el mundo dice que lo mejor que puedes hacer es perseguir las riquezas de este mundo, Jesús nos dice, la vida no consiste en la abundancia de los bienes que uno posee. Cristo es verdadera riqueza. Cuando te sientes verdaderamente solo, Él te dice, yo nunca te abandonaré. Yo estoy contigo por medio de mi espíritu. Cuando sientes el desprecio, la indiferencia, el rechazo de los hombres, Cristo es quien te entiende. Estás en buena compañía, porque Él también fue despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Nunca habrá un quebranto que experimentes que Cristo no lo haya experimentado. No estás solo, estoy contigo. Y cuando has pecado y estás abrumado por la gravedad de tu pecado, y déjame decirte, te va a pasar. Y cuando eso pase, es una gracia que el Señor te está dando. Cuando sientes el peso de tu maldad, es una gracia. Porque ahí Cristo te dice, si confiesas tu pecado, yo soy fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Cristo es lleno de gracia y de verdad. Cada día, mis hermanos, estamos en una situación caótica. Cada semana estamos en situaciones peligrosas, vulnerables y críticas, no por el virus, no. Estamos así porque estamos viviendo en un mundo lleno de pecado y lleno de mentira. Todos los días, estamos en las condiciones suficientes o en el estado adecuado para estar en cuidados intensivos para nuestra alma. El mundo es un lugar peligroso y hostil para nuestra alma. Y yo he querido compartir esto porque no siempre lo vemos así, no siempre lo sentimos así. Cada día, incluso en los mejores días, somos como pacientes que vivimos en un mundo lleno de pecado y de mentira. Inclusive en los días de más abundancia y prosperidad somos enfermos, vulnerables, susceptibles al pecado y a la mentira. Aún en los días de mayor paz y tranquilidad somos gente vulnerable
al error y susceptibles al engaño. Días críticos. Cada día necesito de Cristo. Cada día necesito de su gracia y cada día necesito de su verdad. Por eso Juan 1:14 es importante. Así como es cierto y real que estamos en un mundo de pecado y mentira, hay una realidad, y digo esta palabra con conocimiento de causa, hay una realidad que es superior, y es que Cristo ha venido y Él está lleno de gracia y verdad. Así como la ruina, la derrota, la aflicción es visible, es tangible, es palpable, la gracia también lo es. ¿Por qué? Porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La gracia y la verdad es de carne y hueso. La gracia y la verdad es de carne y hueso. Es una persona. Es palpable, tangible. La gracia y la verdad está accesible y está disponible. Y eso es una gran noticia para el pecador que conoce su pecado. Y la razón por la cual he dicho que es una realidad superior, porque esa gracia y verdad perdurarán por la eternidad. No terminan, no expiran. La aflicción, la tentación, la lucha con el pecado, con el dolor, con la enfermedad, son realidades que un día no existirán. Tu dolor en las coyunturas un día no va a existir. Tus problemas en el matrimonio un día va a ser parte de la historia. Tus problemas con un hijo, tus problemas con tus finanzas, un día será parte, no existirá, mi hermano. Pero Cristo, el Verbo de Dios, con su gracia y verdad permanecerán. Por eso yo digo que Cristo es una realidad superior. Cristo es suficiente porque en Él está la gracia que necesitas y la verdad que necesitas. Ahora, no están en medidas racionadas. Él está lleno de gracia y verdad, abundante. Hay provisión abundante y suficiente. Hay mucha gracia en Cristo. O yo espero que con esto tú seas atraído a Jesucristo. Hay mucha gracia en Cristo porque hay mucho pecado. Y hay mucha verdad en Cristo porque hay mucha mentira. Que tú seas cautivado por Cristo. Este es el resumen. Tú, creyente de día de adoración, necesitas más ayuda de la que puedas imaginar en el día más sencillo, en el día más calmado, en las épocas más prósperas, más dichosas, más productivas y más pacíficas de tu vida. Eres un ser profunda e inimaginablemente frágil, necesitada y dependiente de ayuda. Y 2, Cristo es esa ayuda que tú necesitas. Cristo es asistencia y provisión en los días más sencillos, más calmados, en las épocas más prósperas, más dichosas y productivas. Yo dije algo al comienzo, Cristo es verdadera, es práctica y es suficiente ayuda para todo creyente y todo tiempo. Es verdadera, práctica o concreta y suficiente ayuda. Y lo quiero decir por qué. Es verdadera porque es en su persona de carne y hueso, es en su persona física que Él ha venido. Eso es lo que dice el texto, el Verbo se hizo carne. Es práctica porque sirve para el día a día. Cristo es asistencia y provisión para el desafío más sencillo como para el problema más grande. El texto dice que Juan vio su gloria, o sea, él fue testigo y lo vio y estuvo ahí. O sea, yo quiero que tú pienses en esto. Cristo no fue un concepto, no fue una idea, no fue una abstracción. No, fue ayuda práctica. Cuando Juan necesitaba algo, corría a él y se lo pedía. La semana pasada Sebastián predicaba de cómo cuando estaban ellos en medio del mar, ellos fueron hacia Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ahí en carne y hueso. Jesús es ayuda práctica, concreta, tangible, palpable, visible. Para el día a día, para el lunes, en el trabajo al mediodía, para el domingo por la mañana, para el jueves por la noche. Es ayuda concreta, es ayuda práctica, es verdadera porque está en su persona, es práctica porque está accesible y es suficiente porque Él está lleno, dice. No solo tiene gracia y verdad, sino que está lleno de gracia y verdad. En Él está todo lo que tú necesitas, lleno porque Él es fuente de la gracia y la verdad.
Es suficiente para perdonarte cuando has pecado, para restaurarte cuando has caído, para consolarte en tu dolor, para animarte cuando estás desanimado, para fortalecerte cuando estás débil. No estás con mayor necesidad de gracia si estás contagiado con el virus. No. No necesitas más gracia. Todos los días, aún en el día de tu sanidad, aún en el día de tu dicha, de tu prosperidad, aún en ese día, mientras vivas en este mundo, estás con una profunda necesidad de gracia. Porque eres un ser pecador y una profunda necesidad de verdad. Porque estamos llenos de este mundo de mentira. De mentira. Oh, que esto te invite. Que esto te invite a tirarte a Cristo por la fe, a descansar en Él, a buscarlo cada mañana con tu Biblia en la mano, a buscarlo a Él, a abrazarlo, a decirle: Cristo, te necesito cada mañana. Aún el día que me levante, mi matrimonio esté bien, mis hijos estén portando bien, todo esté provisto, no tenga enfermedad, aún en ese día, Cristo, estoy en una gran necesidad de gracia y verdad, porque estoy lleno de pecado y de mentira. Este mundo está lleno de pecado y de mentira. Yo le pido al Señor que te convenza de esto. Ahora tú me dirás: ¿y por qué tú crees que yo no creo eso? Bueno, pregúntate tú. ¿Oras como si estás desesperado de gracia y verdad todos los días? ¿Tomas un tiempo para agarrar la Biblia y decir: aquí está lo que yo necesito, aquí yo vengo cada mañana, aunque me levante feliz, aunque todo esté pago, aunque tenga la aprobación de todas las personas? Hay algo que sé, y es que este mundo es un mundo de pecado y de mentira, y necesito esa gracia, y la encuentro en el Cristo que está en estas Escrituras. Abre tu Biblia, ora a Dios, adora al Señor, confiesa tus pecados, cántale a Dios cuando estamos cantando, no faltes a la iglesia. Reúnete con tus hermanos, porque tú necesitas, yo necesito todos los días. No estamos viviendo en un mundo post-coronavirus, estamos viviendo en un mundo post-pecado, pero hay algo más glorioso que eso. Estamos viviendo en un mundo post-cruz, post-cruz. Hay una enfermedad terrible, hay una provisión gloriosa, y ese es Jesucristo. En este mundo lleno de pecado y de mentira, con los que nos encontramos día a día, no solo en los días de aflicción, sino en los días más buenos. En este mundo lleno de pecado y siendo nosotros tan inclinados al pecado y al engaño, tenemos esta preciosa noticia. Tenemos a Cristo. Mis hermanos, tenemos a Cristo. Es lo más real, disponible Cristo, dispuesto Cristo, accesible Cristo. Cristo está accesible y lo tocas con la mano de la fe, lo miras con los ojos de la fe, lo abrazas, lo recibes. Él está ahí a nuestro alcance, lleno de gracia y de verdad, cerca nuestro para invocarlo, cerca para extender su mano para decirnos: todo está bien. Cristo lleno de gracia y verdad. Vamos a orar.